Esta noche les decía, voy a hablarles sobre el andar en obediencia y justicia. Incline su rostro y oramos al Señor. Por favor, oremos. Ore por mí para que la revelación de la palabra venga en esta noche y Dios pueda hablarme. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pedimos, Señor, nuevamente tu bendición en esta noche sobre esta congregación, Señor, sobre esta asamblea, Señor. Pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que traiga bendición, Padre, a cada uno, Dios, a los hogares, a las familias, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú guardes este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pedimos, Dios, desde lo alto de las alturas, tu intervención, Señor, y venimos tomando la autoridad que Dios nos ha dado, deshaciendo las obras de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Toda obra del enemigo, toda autoridad, a ver, no los oigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda la autoridad, deshacemos toda obra del enemigo, toda oposición de Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, linda los ángeles, en el nombre de Jesús, linda los ángeles, en el nombre de Jesús. La revelación de la palabra pueda venir en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo, por el poder de la palabra. Toda oposición, todo aquello que venga en contra de nuestra vida, en contra de la iglesia, ahora se deshace por el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 22, y luego leemos el versículo 24. Quiero hacer énfasis en esta noche sobre el andar en obediencia y justicia. En la Biblia nos habla sobre varios personajes que pudieron ellos andar en obediencia y justicia. Y a causa de esto, Dios los afectó a ellos. Y Dios los afectó a ellos para bien. Porque ellos de sí mismos determinaron ellos obedecer a Dios. Ya vamos a leer esta lectura. La Biblia nos habla que obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Repito, la obediencia es mejor que cualquier sacrificio que usted haga. Dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 22. Y le voy a hablar en esta noche primero sobre este personaje llamado Enoc. Dígale a su hermano que está a la par, Enoc. Vamos a hablar sobre Enoc. Y dice la Biblia así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. La Biblia nos habla que este personaje Enoc caminó con Dios. Y esa palabra caminar con Dios implica muchas cosas. Implica que él mantuvo una relación con Dios de tú y yo, que él caminó al lado de Dios, tratando de obedecer su palabra, obedecer sus preceptos. ¿Están entendiendo? Caminar con Dios, caminó con Dios. Y en las Escrituras, por ejemplo, hay muchos personajes que hicieron grandes proezas, como Abraham, como Moisés, como Josué, pero no menciona a estos personajes, como menciona a Enoc, que caminó con Dios. Y esa palabra caminar con Dios implica una vivencia con el Señor, una relación con Dios en un mundo corrupto, en un mundo lleno de maldad y de pecado, en un mundo de la cual estaba pervertido, semejante hoy igual como estamos viviendo la iglesia de la era de este tiempo. ¿Me están comprendiendo? La palabra nos dice que Enoc caminó con Dios. Esta palabra dice que Enoc vivió por la fe en Dios
confiando en su palabra y sus promesas. Igual nosotros en este tiempo tenemos que caminar en fe, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Si nosotros confiamos en lo que vemos, vamos a decaer, porque nuestros ojos dicen una cosa, pero la fe va más allá. ¿Están entendiendo? La fe todo lo puede, la fe lo alcanza, la fe lo logra en Cristo Jesús. Amén. Vivió, dice Enoc, por la fe en Dios, confiando en su palabra. Nosotros también en este tiempo tenemos que asirnos de la palabra del Señor. Tenemos que tomar esta palabra y creerla. Y no solamente creerla, sino vivirla. Este hombre llamado Enoc, dice, trató él de llevar una vida santa. La palabra del Señor dice que sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Ya desde los púlpitos ya no se predica la santidad, ya no se habla de santidad, ya no se predica del arrepentimiento, ya no se predica del pecado. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia nos habla que este hombre llamado Enoc abrazó vivir una vida limpia delante del Señor, porque los ojos del Señor contemplan la tierra para mirar a los buenos y a los malos. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no castiga rápido al malo? Porque Dios es Dios, Él todo lo conoce, y hay un tiempo específico que Él va a recoger a los malos y los va a destruir al impío. Eso dice la palabra del Señor. Pero los justos vamos a ser librados, dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Enoc fue quitado de la tierra y fue quitado de un mundo pecaminoso, un mundo lleno de maldad, y fue llevado al cielo. No lo dice la palabra, pero eso es lo que da a entender. Fue llevado a otro lugar, aún mucho mejor. Enoc fue llevado a otro lugar, fue quitado de la tierra. Hermanos y hermanas, siervos y siervos, la palabra nos dice que la iglesia va a ser quitada también igualmente de la tierra. Amén. La iglesia va a ser quitada de la tierra. Amén. Porque Dios ha preparado un lugar eterno para su iglesia. Porque las calles de ese palacio de Dios, las calles son de oro. Las calles es como un mar de cristal. Ahí solamente hay gozo, paz y alegría. Ahí no va a entrar nada inmundo. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo son los que van a ingresar a ese lugar. Es un lugar sorprendente, un lugar que nosotros no podemos tener idea. Si usted, por ejemplo, ha ido alguna vez a un lugar y ha ido, por ejemplo, a un país, o ha ido a conocer una estructura, un lugar, y dice, qué maravilla, qué es esto, qué hermoso, qué lindo, pero déjeme decirle que lo que Dios ha preparado para su iglesia es más hermoso, es más divino, es eterno por toda la eternidad. Amén, iglesia. La Biblia nos habla que Enoc dice que caminó con Dios. Igualmente nosotros en esta generación tenemos que caminar con Dios, dependiendo de Dios. Ayúdame Dios, guíame Dios, enséñame tu voluntad. Dios, guíame, ilumíname. Te necesito, Dios. Si tú no vienes a ayudarme, ¿qué voy a hacer? Yo te necesito. Ayúdame, Dios. Cuando nosotros hemos determinado y nuestro Dios es nuestra relación, Él viene, nos ayuda, nos bendice, Él proporciona apertura, Él proporciona bendición, no solamente bendición material, sino bendición espiritual. Amén, iglesia. Repito, Enoc trató de llevar una vida santa.
Dice la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Hebreos, en el capítulo 11, versos 5 y 6, porque el escritor de Hebreos habla y menciona acerca de Enoc. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, ¿cuántos trajeron Biblia? Ok. Dice Hebreos, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabra agradar significa complacer, contentar, gustar. Pero dice la palabra del Señor que no, Padre, se desapareció. Se lo llevó el Señor. Se lo llevó. Porque Él no quería tenerlo ahí en la tierra. Se lo llevó. Lo llevó a otro lugar. Se lo llevó al cielo. Pero qué lindo debe ser el cielo. Amén. Marcos, qué lindo, qué precioso debe de ser el cielo. Se lo llevó. Porque ese hombre, dice la palabra del Señor, vivía en un tiempo de mucha maldad y pecado. Igualmente, Dios va a quitar la iglesia de la tierra. La palabra dice que Enoc abrazó los caminos de Dios. Dice el verso 6, Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El libro de Amós dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3 dice, andarán juntos. Yo tengo que andar junto con esta palabra. Yo tengo que andar junto con esta palabra. Tengo que abrazar la palabra del Señor. Tengo que obedecer a Dios lo que Él nos dice en su palabra. Yo no creo en un evangelio light. Yo no creo en esas predicaciones, en esas enseñanzas que actualmente se están enseñando acerca de esa doctrina. Salvos, siempre salvos. Hágase lo que quiere, hágase lo que le da la gana, ya usted es salvo. Yo no creo en esas cosas. El escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén, hermanos. Dice también Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en tal semejanza, ejemplo de desobediencia. Y hay muchos pasajes en la Biblia. Les repito, Enoc abrazó los caminos de Dios. Enoc se mantuvo firme contra la impiedad de su generación. Repito, Enoc se mantuvo firme contra la impiedad de su generación. Hoy, en este tiempo, el mundo ha entrado dentro de las iglesias. Y cuando ya se acerca diciembre, ya hay muchos comienzan a planificar, y hay muchos comienzan a ver, se tiran una cerveza, hay unos que se buscan el mejor whisky, porque hay que disfrutar ese momento, ese 31. Pero déjenme decirle que la palabra del Señor nos enseña otra cosa, que sin santidad nadie verá el Señor. ¿Están entendiendo? Por eso la Biblia recalca y habla, por ejemplo, de esos personajes. Y para que usted vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Judas, en el versículo 14 y 15. Tal vez alguno piensa que quizás que ese libro ni existe. Judas. ¿Alaban al Señor, hermanos? Dice la palabra del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Judas, posiblemente, él retomó el libro de Enoc, que no está metido dentro del canon de las Escrituras, y agarró ese pasaje donde dice: he aquí, profetizó Enoc, el Señor vino con sus santas decenas de millares. Enoc vio la venida del Señor y millares. Como dijo Moisés, yo estoy aquí a la compañía de ángeles y de millares que han bajado acá. Ese hombre abrazó los caminos de Dios, se mantuvo firme contra la impiedad. Amén. A veces hay personas que tratan de llevarte a descarriarte a hacer cosas ilícitas, cosas que no son correctas. Amén. ¿Cómo hay que cuidarse actualmente? Y a veces, porque usted se cuida, porque usted, por ejemplo, no hace algo ilícito y alguien que lo haga, ya esas personas ya se hacen enemigos suyos, ya no le hablan, porque usted trata de vivir una vida de obediencia. Repito, el andar en obediencia y justicia proporciona bendición a la vida del creyente. Y el Señor es nuestra defensa, el Señor es nuestro escudo, el Señor es el que abre, el Señor es el que quita los obstáculos, el Señor es el que detiene todas las cosas. Cuando hemos aprendido nosotros a confiar en el Señor y vivir para el Señor, Él es una defensa, Él es un escudo para cada uno de nosotros, y Él hace apertura, y Él nos guarda, Él nos guía, Él nos enseña, y Él habla hasta por nosotros. Amén, iglesia. La palabra también nos habla acerca de Enoc, que él fue un predicador de justicia, que denunció el pecado y el inicuo estilo de vida de su generación. Enoc fue un predicador de justicia. ¿Hace cuánto usted no habla de Cristo? ¿Hace cuánto usted no pronuncia de Cristo? Solamente se goza, se deleita en la casa de Dios, pero nunca le habla a nadie, nunca le habla a una persona de Cristo. Es el tiempo, dice la palabra, que Enoc fue un hombre pregonero también de justicia. Amén. La palabra del Señor nos habla también. Fue un predicador de justicia. Hoy los creyentes debemos de meditar en el estilo de vida de Enoc como un ejemplo a seguir, porque vivimos en una generación impía y malvada, y nos insta a vivir una vida en santidad y aborrecer el pecado, denunciarlo y esperar en Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Amén. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Enoc? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Ah? A ver, ¿qué le pasó? Se desapareció, ¿verdad? Se lo llevó Dios. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. A veces el pastor nos llegaba, preguntaba a la congregación hasta 5 veces, ya se le olvidaba la congregación. Hay que tomar la palabra, masticarla, saborearla, deleitarnos. Cuando venimos a la casa de Dios, debemos de disfrutar de la palabra del Señor. Debemos de saborear la palabra de vida, la palabra eterna de Dios. Entonces Enoc fue traspuesto, Dios lo quitó de la tierra, se lo llevó, no vio muerte. Amén. ¿Quién en la Biblia tampoco menciona que no vio muerte? ¿Quién? ¿Una? ¿Dos? ¿Quién? Y a los 3. A esos teólogos. Elías. La Biblia nos habla que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en un viento.
fue llevado al cielo. Vivo, no vio muerto. Quiero mencionarles también en esta noche sobre otro personaje que caminó con Dios, que la Biblia lo enfatiza. Dice el libro de Génesis. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 9. Génesis, capítulo 6, verso 9. Génesis. Es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿cómo era Noé? Dice la palabra. Justo. Justo era y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ven ustedes, hermanos, que la palabra del Señor hace referencia a Enoc y hace referencia acerca de Noé. Y dice que era un varón justo. Y además de justo, era perfecto. Y dice que caminó con Dios. Eso nos habla que él abrazó los caminos de Dios. Él abrazó vivir para Dios. Y dice la palabra del Señor así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El versículo 5. Retrocedemos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Amén. En medio de la extendida iniquidad y maldad en aquellos días, Dios encontró a Noé, un hombre que todavía buscaba comunión con él y que era justo. Déjeme decirle que aunque la Biblia dice que no hay justo aún en la tierra, que nunca peque y haga bien, todos nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados y hemos sido purificados por medio de Jesucristo. Por la fe en Jesús, Él nos ha justificado, dice la palabra del Señor. Amén. Pero estamos en un mundo de la cual acecha al cristiano, a las tentaciones. Hay personas que no les gustan escuchar esta clase de palabras, de mensajes, pero es una realidad. Estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo de la cual también el cristiano tiene que cuidar su vida espiritual. Y dice la palabra del Señor, perfecto en sus generaciones. Indica que él se mantuvo de la moral perversa, de la sociedad que rodeaba firme. Esa palabra justo significa que obra según justicia y razón. Perfecto, que tiene el mayor grado de bondad o excelencia en su línea. Y dice aquí, con respecto a Noé, era un hombre justo que se oponía a la opinión pública y a la conducta popular y temía a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. No podemos hoy, estar danzando, no podemos estar, hoy alabando al Señor y mañana haciendo otras cosas en otros lugares. No es posible esas cosas. Amén, iglesia. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén, ¿me están entendiendo? Entonces, era un hombre justo que se oponía a la opinión pública y a la conducta popular y temía a Dios. Noé se granjeó la buena voluntad de Dios. Dice uno de los versículos que quiero leerle, Génesis capítulo 6, verso 8. Si usted gusta lo abre. Abre la Biblia, Génesis capítulo 6, verso 8. Dice la palabra del Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra dice del Señor que nosotros somos salvos
por medio de la gracia del Señor. Por medio de la fe en el Señor somos salvos. Por gracia somos salvos. Y Noé halló gracia delante de Jehová. Esa gracia es el favor inmerecido. Y dice que Dios le reveló a Noé todo lo que él iba a hacer. Todo lo que él iba a hacer comenzó a revelarle. Y le detalló a Noé todo lo que él tenía que hacer, construir el arca, porque venía un juicio sobre la tierra. Y también nosotros, iglesia, debemos de entender que vienen juicios sobre este planeta, sobre la tierra. Que el libro profético de revelación del Apocalipsis se va a cumplir. Pero antes de que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque Cristo va a quitar su iglesia. Dice Génesis en el capítulo 7, verso 1. Vemos algo acerca de Noé, que Noé, digamos, caminó con Dios, que era un varón justo, que era un hombre perfecto, y que habla de Enoc igual. Caminó con Dios, y que más, pero que Enoc fue quitado de la tierra, fue traspuesto, se lo llevó Dios. La iglesia va a ser quitada de la tierra. Puede ser hoy a la medianoche que el Señor venga. Puede ser hoy a las 3 de la mañana que Jesús venga y arrebata la iglesia. Puede ser al mediodía que el Señor viene, pero Él viene, Él prometió venir, Él va a quitar la iglesia de la tierra. Amén. Y yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día cuando tengamos que partir a la presencia del Señor. En esta semana, ya voy a leer ese pasaje. Esta semana tuve la oportunidad de ir a conocer en la institución que yo trabajo, en una de las represas más grandes de la institución del ICE, una represa muy grande, una planta hidroeléctrica en rehabilitación, una de las plantas más grandes de generación que tiene el ICE y todo Centroamérica. Todos nosotros nos quedábamos impresionados de ver la estructura, la obra de ingeniería, esos túneles. Nos metimos debajo de una montaña, más de 100 metros hacia adelante, hacia el fondo, en una montaña, y el diámetro más alto que esto. Y llegué al fondo y una vez salí, porque si hay un gran sismo, un terremoto, yo quizás quedo aquí atrapado, salí rápido, pero entré hasta adentro. Y luego esa obra de ingeniería, esas represas tan grandes, gigantes. Y me decía yo a la vez, el palacio real que tiene Dios para nosotros es más grande, es más hermoso, es más bello, es eterno, hermanos. Amén. Las cosas que Dios tiene para nosotros. No nos apeguemos tanto a esta tierra, hermanos. No nos apeguemos tanto a este mundo. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha prosperado, Él nos va a bendecir, Él va a guardar nuestra vida, Él va a abrir camino en el desierto, Él va a fluir como ríos de agua, Él nos bendecirá aún más, todavía aún lo que nos ha bendecido, pero nuestra mirada está en el cielo. Por eso dice Colosenses, buscad las cosas que están arriba, cuando está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como humanos que somos, miramos y estamos pegados, estamos viendo cosas en esta tierra, pero nuestra mirada tiene que ser en ese galardón que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Génesis en el capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Luego, en Hebreos 11:7, el escritor de Hebreos dice así. El escritor de Hebreos dice así, 11:7. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Igualmente, en este tiempo nosotros debemos de penetrar en este reino de los cielos, en este reino. Debemos de penetrar en las cosas del Señor. Debemos de abrazar los caminos del Señor. Amén. Debemos de amar, servir al Señor. A ver, los que tienen dones, los que tienen llamado, los que tienen ministerio, los que han servido al Señor. Porque es a Cristo, al Señor, que servimos. Dice la palabra del Señor. Es el Señor. Amén. Y es un llamado que Dios ha hecho a cada uno. Y Él ha dado dones, ha dado ministerios, ha dado talentos. Y es para ponerlos en la obra del Señor, para servir en la obra. No es para enterrarlo, no. Es para servir en la obra del Señor. Amén. Bendito Dios. Noé, cuando fue advertido por Dios sobre lo que venía sobre la tierra, él con temor preparó el arca. ¿Qué hacía la generación de Noé en aquel tiempo? A ver, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué hacía la generación en aquel tiempo que Noé estaba construyendo el arca? ¿Qué hacía? A ver. Se burlaban, se mofaban, se reían. Ese hombre está loco. Ese hombre está loco. Dice que va a venir un gran diluvio sobre la tierra. No hay ningún diluvio. No caía agua en aquel tiempo. La tierra era refrescada por medio de un vapor que refrescaba la tierra. No había ningún diluvio. No conocían ellos agua del cielo. Ese hombre se mofaba de Noé. Pero Noé creyó a Dios. Este tiempo igual, creámosles a Dios. Él viene, Él vendrá. Y cuidado, el Señor viene y lo encuentra usted en otras cosas. Démosle un aplauso a Jesús. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 5, segundo de San Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro dice de esta forma. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esa palabra que dice acerca de Noé, que fue pregonero, fue que él fue un predicador. Él predicó también acerca de esto que venía. Noé fue un pregonero de la palabra del Señor. Algo interesante de Noé, dice la palabra, que hizo conforme todo lo que se le mandó Jehová. Y de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando Noé entró en el arca y entraron todos los animales, hembra y macho, hay algunos que piensan que la tortuga fue la última que entró porque es muy lento, que iba, por decir, por lo menos en la fábula se ve, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Dios cerró la puerta y va a llegar un momento que Dios cierra esa puerta y la gracia se acaba. Amén. Pero antes de que, cuando esa gracia se acabe, el Señor quita la iglesia de la tierra. Entonces, el andar en obediencia y justicia proporciona bendición a la vida del creyente. Andar en obediencia proporciona que Dios
pelee por ti, Dios te defiende, Él es un escudo, Él te guía. Yo no digo que nunca no va a pasar nada, no, habrá algo a veces que pase, ¿verdad? Pero Dios tiene siempre propósitos y vamos a ver su gloria y su poder. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Para que ustedes vean, hermanos, cómo Dios, Él hace énfasis con respecto a las personas que abrazan sus caminos a obedecerle. En la Biblia se mencionan 3 personajes. Ya voy a terminar. En la Biblia se mencionan 3 personajes. Y en la Biblia se menciona a Noé, se menciona a Job y se menciona a Daniel como hombres de la cual abrazaron los caminos del Señor. Quiero leerles esta lectura nada más para que terminemos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, si quieren lo apunta y lo analiza esa palabra. Ezequiel en el capítulo 14, verso 13 y 20. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y si estuviesen en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Verso 15: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolare, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Verso 17: o si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella a hombres y bestias, pero estos 3 varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Verso 19: o si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella, ¿quién? Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Ven ustedes cómo Dios, Él enfatiza en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, y habla sobre esos varones, cómo Dios también abraza también a aquellas personas que le aman, que le obedecen, que guardan sus caminos en medio de un mundo corrupto actualmente. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: estemos firmes con que Cristo nos hizo libres a nosotros. Pero sabemos nosotros que hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Pero en un mundo actual que acecha al cristianismo, que trata de llevar a arrastrarlo, es ahí donde hay que tomar una determinación de firmeza en el Señor y decir no al pecado, decir no a aquellas cosas ilícitas. Amén. Amén. ¿Sí o sí, hermanos? Amén.
porque la palabra del Señor nos habla y nos está enfatizando cómo Él digamos, a estas personas, Él pudo librarlos, y Él lo menciona en Ezequiel. Yo quiero que en esta noche usted se sirva a poner de pie en esta noche. Este es el mensaje que yo quería compartir con usted. Viene, si Dios lo permite, el próximo año, 2019. Qué lindo es que Dios siempre nos encuentre a nosotros abrazando sus caminos, abrazando su palabra, vivir en obediencia, vivir en santidad. Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser nuestra defensa. Amén, iglesia. Amén. Él nos va a ayudar. El Señor, por 37 años de servir al Señor, es un ministro de la palabra del Señor. Hasta el día de Él me ha ayudado. Él nunca me ha desamparado. Él ha estado conmigo. Él ha sido mi ayuda y Él es mi defensa. Él es mi escudo. Él ha estado conmigo. Y Él, yo sé que está con usted también, iglesia. Él no ha dejado a ninguno de nosotros solos. El Señor nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra nos dice que él no era un hombre que tenía comunión con Dios. Noé tenía comunión con Dios. Daniel tenía comunión con Dios. La Biblia nos habla que Daniel 3 veces oraba en el día y un ángel veía. La Biblia nos habla, Job era un hombre íntegro, era un hombre millonario. Ya voy a terminar, por favor. Era un hombre millonario, pero su corazón no estaba en las riquezas, no estaba en los bienes, su corazón estaba en el Señor. Dios tuvo que tratar con él, porque al principio él dice, ahora sí, después de que él pasó la prueba, Job pudo decir, ahora sí, mis ojos te ven. Ahora sí conozco que mis ojos te pueden ver. Quiero orar para que ustedes puedan ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, se ha predicado nuestra palabra, Señor. Padre, no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que bendigas esta congregación, que bendigas a la iglesia, a los hermanos, que podamos abrazar, Señor, tu palabra, tus caminos, Señor. Que guardes la iglesia, que guardes la familia, Señor. Guarda, Señor, cada uno, Dios, y que podamos ser una generación que vemos la mano tuya, que vemos el poder tuyo, que vemos los milagros tuyos, que vemos el poder de Dios obrar en nuestra vida, en el hogar, la familia, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que traigan recursos, que traiga bendición a la iglesia, que las ventanas de los cielos se abran por la iglesia, que la ventana de los cielos se abra, que la bendición de Dios se abra en los hogares, en la familia, se abra tu bendición con la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se abra bendición de empleo, se abra bendición de trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, de Nazaret, por medio de Cristo, por el poder de la palabra del Señor. Te bendecimos, Señor.